Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, comunidad de prepa en línea CEP. Les envío un cordial saludo y pues es nuestro último espacio abierto correspondiente al módulo 5 de recursamiento. Y pues, ¿qué les puedo decir? Ya estamos a muy poco de concluir el módulo. Em, Hemos tenido como tema central de este módulo la argumentación. Hemos visto algunos aspectos importantes como qué es la argumentación, cómo se relaciona con ciertos tipos de diálogo, como por ejemplo el debate, por qué es necesario contar con fuentes de información confiables para poder obtener datos para argumentar y finalmente cómo se relaciona la argumentación con la investigación, con el proceso de investigación y por qué es muy importante el aprender a argumentar. La sesión pasada la dedicamos sobre todo a ver algunos elementos importantes sobre lo que acabo de mencionar. Obviamente desarrollándolos, ¿no? Viendo, pues, qué es lo que implica el argumentar tanto a nivel lógico como a nivel de comunicación, porque es muy importante la parte de la comunicación, ¿no? O sea, el argumentar nos ayuda a comunicarnos de una manera efectiva, de una manera eficiente. Porque cuando nosotros argumentamos, sabemos que tenemos que tener claridad en la exposición. Esta claridad es muy importante para saber qué es lo que buscamos, qué es lo que le queremos decir a otra persona. Entonces, la parte de la argumentación, independientemente de toda la cuestión técnica que puede implicar, como por ejemplo el saber qué es una premisa y una conclusión y cómo se va de las premisas a la conclusión, también tiene un elemento muy importante que se refleja en la necesidad de mostrarle a otras personas un determinado resultado y sobre todo que estas personas tengan claro por qué o cómo llegamos a ese resultado, porque a lo mejor nos interesa mostrarles que algo es de tal modo y no es para nada evidente, ¿no? De hecho, nosotros necesitamos argumentar justamente cuando las cosas no son evidentes, cuando lo que queremos mostrar no es algo evidente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Explicar. Y al explicar necesitamos aportar información, ¿no? No podemos esperar a que las otras personas, por arte de magia, compartan nuestros puntos de vista, nuestras opiniones o nuestras creencias. Y muchas veces la forma de compartir estas opiniones, creencias y demás es explicándoles a las otras personas de dónde las sacamos, ¿no? ¿Por qué creemos en ellas y qué justificación hay de que nosotros las consideremos como algo verdadero o como algo concluyente? Entonces, esto es particularmente importante, como habíamos mencionado a lo largo de este módulo, cuando, por ejemplo, vamos al médico, ¿no? Y se necesita este tipo de comunicación argumentativa, porque nosotros necesitamos explicar qué es lo que nos pasa y el médico necesita explicarnos por qué nos pasa lo que nos pasa.
Entonces, la forma de entendernos, bueno, es muy claro. Nosotros le proporcionamos datos y con esos datos el médico lo que hace es concluir que hay un determinado padecimiento, ¿sí? Es decir, no lo inventa, no lo saca de la nada, sino que realmente utiliza esa información que nosotros le brindamos para que a través de los conocimientos que ha adquirido, tanto en sus estudios como en su experiencia, nos pueda indicar no solamente la causa de nuestros padecimientos, sino también explicarnos cómo podríamos mejorar. Otra situación en la que es necesaria la argumentación es cuando nos enfrentamos a una situación legal, ¿no? Ahí tenemos que utilizar mucho la argumentación justamente para explicar, ¿no? Y no solamente la argumentación, sino también la evidencia, lo que llamamos evidencia, que es cómo demostrar que una persona es inocente o culpable de algo que se le esté acusando. De igual manera que con el médico no es viable que las personas se saquen de la nada una acusación sin prueba alguna y que, por ejemplo, un abogado o un juez determinen que una persona es inocente o culpable fundamentándose en nada, ¿no? Debe de existir algún tipo de evidencia, algún tipo de prueba. Estos dos casos son muy paradigmáticos, pero no son los únicos. A nivel de la vida cotidiana necesitamos mucho de la argumentación y por eso necesitamos también aprender a argumentar. Ya no vamos a volver a abordar lo mismo de la sesión pasada. Entonces ahora lo que vamos a ver, en lo que nos vamos a enfocar es justamente en la cuestión del trabajo final, que es el proyecto integrador. Este proyecto integrador lo vamos a descargar de las instrucciones que vienen en la plataforma y lo vamos a llenar. Obviamente nosotros vamos a elegir el modo en el que pues lo vamos a ir llenando. Por ejemplo, en lo que respecta al tema, que es una parte importante, ya explicamos esto del tema, ¿no? El problema de investigación, ¿cuál va a ser? Y aquí, por ejemplo, yo hice un ejemplo de cómo yo llenaría este trabajo, obviamente con la finalidad de aclarar cómo es que tenemos que plantear las distintas situaciones que se nos pide ahí. Porque hay cosas que nos deben de quedar claras, pero también hay cosas que nos pueden causar algún problema importante que no nos permita lograr los aprendizajes esperados. Y por eso es que aquí lo que voy a hacer es darles un ejemplo, como si yo hubiera entregado este trabajo, para que vayamos viendo la forma en la que ustedes tienen que elaborar su propio trabajo. Obviamente, pues los ejemplos y los temas tienen que ser distintos, pero les va a dar una buena idea
el cómo se debe de entregar este trabajo, porque además, como decíamos, pues es el que tiene la mayor calificación, ¿sí? Es el que tiene el mayor peso en todo el curso. Y esto es justamente así porque al ser el trabajo final, pues nos tiene que evaluar respecto a si adquirimos o no las habilidades necesarias para poder concluir el módulo. Entonces, bueno, el formato ya lo conocemos. Y el punto número 1 dice, elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Obviamente, es muy importante que el tema les interese. Ya lo habíamos comentado, ¿no? O sea, una investigación que de una vez aclaro, ustedes no van a hacer realmente una investigación, pero sí la van a plantear. ¿Cuál es la diferencia entre plantear y hacer? Bueno, que cuando yo planteo algo, solamente digo de manera muy general qué sería lo que tendría que hacer. Cuando lo hago, pues obviamente el verbo lo dice, lo estoy haciendo, ¿no? O sea, lo desarrollo completamente. Entonces aquí no vamos a hacer una investigación, lo que vamos a hacer es el plantear de manera general nuestra investigación. Entonces, es un trabajo realmente muy sencillo, ¿sí? Por lo que te invito a echarle ganas y a desarrollar los puntos, pues, de la manera que se deben desarrollar, ¿sí? Porque también es a veces, pues, triste el que se trate de un trabajo, una actividad que es muy sencilla y que por no prestar atención a las instrucciones, pues se pierdan puntos valiosos. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla esto. El primer punto es elige un tema que te interese y que tenga repercusiones en tu entorno. Entonces, ahí esto del entorno es muy importante, porque la idea aquí es que el tema sea de algo que preocupa en tu comunidad, ¿sí? De un asunto que sea importante resolverlo, ¿sí? Ahora, siempre hay más de un problema por resolver, ¿no? Y aquí no te pedimos que abordes todo lo que se tenga que resolver, pero sí que te enfoques en algún elemento que te interese, ¿no? A lo mejor a alguien le puede interesar el problema de los perros abandonados, que en México es muy común, ¿no? Hay muchos perros callejeros, sobre todo en algunas regiones del país, porque las personas adquieren estas mascotas cuando son pequeños, cuando son cachorros, y cuando empiezan a crecer y empiezan a dar más problemas o empiezan a salir más caros, pues lo que la gente se le hace fácil es abrirles la puerta o incluso lo hemos visto en redes sociales, se los llevan lejos en su carro y luego les abren la puerta y hasta nunca, ¿no? Entonces, ese podría ser un problema interesante de abordar, ¿no? Otro tema interesante tal vez pudiera ser el de cómo generar más trabajos en una determinada región, ¿no? O cómo usar la energía alternativa, las energías alternativas en tu comunidad, ¿no? ¿Qué funcionaría? La energía eólica, la energía solar, la energía de un río. Eso también podría ser algo interesante. Entonces tienes que buscar dentro de tu área, ¿no? de donde vives,
alguna situación que amerite el investigar cuál es su origen y cuál podría ser su posible solución. Ahora, el segundo punto está relacionado con el primero porque dice, piensa cómo el tema tiene repercusiones en tu ámbito específico y a partir de ello plantea y describe un problema de investigación. Bueno, el problema de investigación, ya habíamos dicho, tiene que ser una pregunta y la pregunta necesariamente se va a relacionar con el tema. En el caso de este trabajo que yo respondí, puse que el tema que elegí es el de la basura en mi colonia, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que han sido las épocas de lluvia, pues las alcantarillas se siguen saturando porque la gente sigue tirando la basura en la calle y cuando vienen estas grandes lluvias y estas grandes corrientes que se hacen en las calles, pues arrastran toda la basura que hay y esta basura cuando llega a la alcantarilla muchas veces la tapa y entonces la alcantarilla ya no puede absorber el agua se queda arriba a nivel de piso, de calle, y empieza a elevar su nivel hasta que crea una inundación. Entonces, este es un problema, ¿no? Y aquí la pregunta de investigación que relacione con este tema es qué acciones se podrían implementar para evitar la acumulación de basura en las calles. Obviamente porque lo que me interesa es la causa de estas inundaciones, que es la basura en las calles. En el siguiente punto nos dice que escribamos en 3 líneas y nada más, porque es importante investigar acerca de dicho tema. Y aquí hay que tener cuidado porque si nos piden 3 líneas, debemos de hacer lo posible por respetarlo, ¿sí? Hay compañeras y compañeros que escriben solamente un enunciado de una línea y pues eso es incorrecto, porque la instrucción dice 3 líneas. Hay otras personitas que escriben un párrafo completo de 10 o 15 líneas y bueno, pues tampoco está correcto, porque la instrucción nos está diciendo 3 líneas. Entonces, vamos a hacer lo posible por apegarnos a lo que está diciendo la instrucción. Eso es importante. Y es importante que siempre que recibamos una instrucción, pues tratemos de seguirla, ¿sí? Aunque nos parezca que más o que menos sería mejor. Imagínate, si estás siguiendo la receta de un pastel y te dice, pues échale un paquetito de harina, ¿no? Y tú le echas medio paquete o le echas 3 paquetes. Pues no, está mal. O sea, eso está mal y vas a ver los resultados, ¿no? Porque cuando empieces a preparar la harina, si le echas muy poca harina, te van a sobrar muchos de los ingredientes, como por ejemplo el huevo, la leche y demás, y se va a hacer un batidillo que no se va a poder ni hornear. Y si le echas harina de más, pues van a ser insuficientes los demás elementos y lo que te va a quedar ahí es un masacote de harina que cuando lo metas al horno se va a quedar como una piedra porque nada más se va a endurecer la harina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque muchas veces como estos trabajos son escritos, pues se nos hace fácil, ¿no? Que no se ven tanto las consecuencias como cuando estás tratando de hornear un pastel, pero sí las tiene. Y una de las consecuencias que tiene es que si no están las 3 líneas, si hay menos o hay de más,
pues vas a tener el punto menos porque no estás siguiendo las instrucciones, ¿ok? Ahora, también te dice la instrucción que tienes que escribir porque es importante investigar del tema que te agradó, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo ya les había comentado y lo vuelvo a escribir, que este tema me parece importante ya que en la época de lluvias, la acumulación de basura tapa las alcantarillas y provoca inundaciones graves, algunas de las cuales han provocado pérdidas materiales y humanas. Entonces, es urgente hacer esta investigación porque está teniendo consecuencias, ¿no? Y consecuencias graves, pero también son consecuencias que no se han acabado de atender y que ameritan pues una visión un poco más enfocada para decir, bueno, ¿por qué pasa esto o qué podemos hacer? Luego viene un elemento muy importante que es la hipótesis. Ya habíamos dicho que la hipótesis es como una conjetura. Nos estamos adelantando. ¿Cuál podría ser la posible solución a este problema que estamos mencionando en nuestro trabajo? Y aquí yo puse mi hipótesis, es que si se da una colaboración entre gobierno y ciudadanos, este problema se podrá resolver de manera rápida y efectiva. Para ello, el gobierno deberá garantizar la recolección de basura y los ciudadanos cuidar sus hábitos, como tirar la basura en la calle. Entonces, aquí mi hipótesis es que la respuesta a este problema de investigación que dice qué acciones se podrían implementar para evitar la acumulación de basura en las calles, mi respuesta es esta, ¿no? Una colaboración entre el gobierno y ciudadanos. Entonces, date cuenta de que la hipótesis es en realidad una respuesta, una posible respuesta al problema de investigación. Eso es muy importante. La hipótesis no es que vaya por su lado y el tema por el suyo y el problema de investigación por el suyo. Todo tiene una relación, pero la relación en particular de la hipótesis con el problema de investigación es muy importante tenerlo claro. ¿Ok? Luego dice, escribe dos ciencias desde las que abordarías el problema. Aquí esta parte tiene que ver mucho con lo interdisciplinario, ¿sí? Es decir, cómo distintas disciplinas colaboran para resolver un problema en común. Aquí lo que pasa es que necesitamos ver cuáles son las ciencias que pueden tener a este problema como tema de investigación en común. Y aquí yo pongo dos, la política y la educación ambiental. Y explico brevemente por qué. Aquí le pongo la política, que se encargará de ver lo relativo a las leyes de recolección de basura. Y, por otro lado, la educación ambiental, ya que es importante para hacer comprender a los ciudadanos las consecuencias de las malas prácticas en el manejo de la basura. Ahora, ¿podrían ser otras ciencias que no fueran estas? Sí, porque hay muchas que están involucradas en este tema. Por ejemplo, la ecología también, o la sociología, o incluso la psicología, ¿no? Porque a la gente se le hace más fácil pensar que no va a pasar nada si tiran algo una basura en la calle, a darse cuenta de que es muy importante que cada uno de nosotros ponga su granito de arena, ¿no? Eso también puede tener una explicación psicológica, porque la gente piensa de cierta manera y no de otra.
Entonces, las dos ciencias deben de estar en relación con el tema, pero pueden ser dos ciencias entre muchas otras. Esto también va a depender mucho del tema que tú hayas elegido. Si elegiste, por ejemplo, el tema de los perros abandonados, pues seguramente tendrás que investigar acerca de el derecho de las mascotas, ¿no? Los derechos de las mascotas, que ahorita han salido nuevas leyes justamente relativas a esto. Y también tendrías que ver eh, tal vez algo relacionado con la veterinaria. Entonces, las ciencias pues van a depender necesariamente del tema que tú estés investigando. Tampoco se pide que expliques demasiado acerca de cuál es o qué es lo que tiene que hacer cada una de ellas, pero sí por lo menos dar una perspectiva, ¿no?, general de por qué elegiste esas ciencias. Luego dice en el punto 6, describe de qué forma llevaste a cabo la investigación documental para realizar los 4 pasos anteriores. Para tu respuesta, recuerda basarte en las técnicas documentales e informáticas que revisaste en el módulo. Bueno, aquí de entrada ya sabemos que lo que vamos a hacer es una investigación documental, ¿sí? De entrada. Entonces, no nos tenemos que preocupar de la investigación de campo ni de la investigación experimental. Ya lo habíamos adelantado en otra sesión. Es la investigación documental la que nos va a interesar aquí. Ahora, en la plataforma, ya te había comentado también, sobre todo en la semana 2, aparecen las técnicas de investigación documental, que básicamente es elaborar fichas para almacenar la información que necesitamos. Entonces ahí lo que tienes que hacer es justamente pues revisar esos materiales y ver cómo te pueden servir, cómo te pueden ayudar para describir lo que hiciste. También viene el material acerca de cómo hacer las búsquedas en internet, qué buscar, etcétera. Y eso también va a ser muy importante, pues, tenerlo en cuenta. Aquí yo lo que puse fue que se buscó en fuentes electrónicas algunas páginas relativas a la legislación en materia de residuos, así como páginas de educación ambiental para ver qué necesitan los ciudadanos aprender. Se verificó, y esto también es muy importante, que las fuentes fueran confiables y tuvieran todos los elementos informativos necesarios. Se usaron buscadores de palabras clave para encontrar los conceptos básicos utilizados. Obviamente estas son unas cuantas técnicas entre muchas. Tú puedes revisar los materiales de la plataforma y encontrar más que te puedan servir para tu trabajo. En el punto 7 dice, argumenta tu postura acerca de este tema, es decir, nos tienes que platicar tú qué es lo que piensas, pero de forma argumentada, y aquí puede ser muy breve. Yo, por ejemplo, nada más puse lo que sigue. Mi postura es que no solo depende del gobierno evitar las catástrofes ocasionadas por este problema, y que debe de haber una interacción entre el gobierno y la ciudadanía para poder resolverlo, especialmente ya que se trata de un tema altamente prevenible. Entonces, bueno, aquí es claro, ¿no?, cómo nos enfocamos a una posible interacción para solucionar el problema y pues explicamos de forma breve qué es lo que nosotros pensamos acerca de esto.
Luego viene en el punto 8 algo súper importante, que es plantear 3 argumentos sobre la importancia de tu tema de investigación para tu entorno, ¿no? Y nos pide que usemos la estructura premisa y conclusión. Aquí yo tengo estos 3 ejemplos. El primero dice: mantener limpias las calles es trabajo tanto del gobierno como de la sociedad civil. Es por ello que todos los ciudadanos deben de contribuir, ¿sí? Las premisas son: mantener limpias las calles es trabajo tanto del gobierno como de la sociedad civil, y la conclusión es por ello que todos los ciudadanos deben o debemos de contribuir. En el argumento 2 dice: la ley ambiental plantea sanciones para quien tire basura en la calle, por lo que si tú tiras basura en la calle serás sancionado. Finalmente, el tercer argumento dice: una correcta educación ambiental permite que la gente conozca formas sencillas de contribuir a resolver el problema de la basura. Es por ello necesario implementar una correcta educación ambiental. Entonces, tenemos 3 argumentos importantes que concluyen en que todos debemos de contribuir a mantener limpias las calles. De lo contrario, podemos ser sancionados, pero nos tenemos que dar cuenta de la importancia que tiene nuestra participación a través de la educación, en este caso de la educación ambiental. Entonces, bueno, ahí tenemos otro punto importante. En el punto 9 nos dice que en al menos una cuartilla de este mismo documento redactes un ensayo a partir de tus argumentos, en el que de forma interdisciplinar destaques la importancia de este tema. Recuerda colocar tus fuentes de consulta. Bueno, aquí lo vamos a hacer breve. Yo no hice una cuartilla, sino menos, pero es nada más a modo de ejemplo, ¿no? Tú sí debes de cumplir con una cuartilla para que puedas obtener la buena calificación que proporciona este punto en particular, ya que es uno de los más complicados. Yo puse el siguiente texto, que es que mantener limpias las calles es trabajo tanto del gobierno como de la sociedad civil. Es por ello que todos los ciudadanos deben de contribuir. Ello brinda beneficios a todos, ya que evita focos de infección e inundaciones en tiempos de lluvia. De hecho, actualmente la ley ambiental plantea sanciones para quien tire basura en la calle, por lo que si tú tiras basura en la calle serás sancionado. Pero no se trata solo de un asunto de premios y castigos. Debemos darnos cuenta de que mantener limpio nuestro entorno es una necesidad básica de la comunidad e incluso de nuestro crecimiento como sociedad. Una sociedad sucia es una sociedad floja y sin iniciativa. Sin embargo, una correcta educación ambiental permite que la gente conozca formas sencillas de contribuir a resolver el problema de la basura. Por ello es necesario implementar una correcta educación ambiental. Entonces, bueno, aquí el chiste es que lo que está en rojo son los argumentos que puse en el punto 8. Y lo que está en negro es lo que le añadí para convertir esos argumentos en un ensayo. Recuerda que un ensayo es pues una especie de relato, ¿no? En el que yo lo que voy a hacer es incluir información de aquello que me interesa, que en este caso es el tema de la basura, y de alguna manera tratar de utilizar estos argumentos para convencer a otras personas de que es necesario, pues, evitar
el tirar basura en la calle. En el punto 10, nos piden que grabemos un audio de máximo 2 minutos en el que expongan uno de los argumentos y defenderlo. Entonces el audio tiene que ser chico, tiene que ser pequeño, de no más de 2 minutos. Y es muy importante que utilices argumentos para, pues, para hacer la exposición, ¿no? Los argumentos ya los tienes desde el punto número 8, entonces debe de ser relativamente sencillo el, pues, contar con pues, con una pequeña narrativa para que puedas elaborar esta parte, que básicamente ya es solo grabar el audio y subirlo. Ya lo hemos hecho varias veces y seguramente lo tendrás que volver a hacer en módulos subsecuentes, ¿no? Ahora, esto es respecto a la actividad integradora del proyecto integrador, pero tenemos otra actividad muy importante, que es el foro de integración. El foro de integración es una forma de evaluar qué tanto has aprendido a participar en un debate, ¿no? Obviamente por la dinámica de la plataforma, pues a veces no es fácil interactuar porque unos compañeros se meten en un horario, unas compañeras se meten en otro, etcétera. Por eso es que se han pedido las 5 participaciones para poder evaluarte positivamente. Y estas aportaciones al foro deben de tener como base la pregunta generadora acerca de cuál consideras tú que ha sido el mejor avance científico de la historia, ¿no? Esto es un poco complicado porque, bueno, para empezar, si hablamos del mejor avance en toda la historia de la humanidad, pues prácticamente eso significaría que tienes que conocer bastante bien la historia y en particular la historia de la ciencia para poder determinar cuál es el mejor avance científico. Otro de los problemas es que muchas veces se confunde la ciencia con la tecnología. Entonces empezamos a hablar, por ejemplo, de Internet, de las computadoras, de los robots, etcétera, cuando en realidad, pues esa parte pertenece más a la tecnología o a la investigación aplicada que a la ciencia como tal, ¿no? Que la ciencia, bueno, es la búsqueda de conocimiento, pero de un conocimiento muy particular, que tiene que ver con la experiencia, que tiene que ver con los sentidos, que tiene que ver con el encontrar relaciones entre las cosas, etc. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces empezamos a hablar de algún invento en lugar de alguna teoría. Y realmente, bueno, lo que hace la ciencia son teorías, ¿no? La teoría de la gravedad, la teoría de la relatividad, la teoría de, del universo cuántico, la teoría de la formación de la Tierra, etcétera. O sea, no son cosas que tengamos 100% seguras, pero que podemos llegar a un consenso acerca de cómo pensamos que se llegó al origen de estas cosas. Entonces, bueno, esto es un detalle nada más acerca de la pregunta. Pues me parece una pregunta que puede resultar complicada a pesar de que en apariencia pues es tan sencilla, ¿no? Como preguntar, pues, ¿cuál es el mejor avance? Bueno, pues el mejor avance, pero tendría que ver entre todos los avances, ¿no?
Y generalmente lo que hacemos es pues, irnos por lo más reciente, ¿no? Ejemplo, la vacuna del COVID, ¿no? Muchas compañeras y compañeros responden a cada rato en este foro, ¿no? Digo, de generaciones anteriores a la suya, responden un montón de que, pues, uno de los mejores avances fue la vacuna del COVID, ¿no? Cuando esto, bueno, no es exactamente un avance científico, sino más bien un avance tecnológico, ¿sí? Y entendiendo por tecnológico aquello que está enfocado directamente a resolver un problema, es decir, es investigación aplicada. Y justamente toda la parte tecnológica es investigación aplicada porque busca resolver un determinado problema, ya sea para la industria o para el gobierno o para un particular, pero lo hace con este enfoque. Entonces, bueno, la pregunta generadora, debemos de tener cuidado si lo que estamos planteando realmente es algo científico o realmente es algo tecnológico. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, por otra parte, tenemos que recordar que en el foro de integración se está tratando de demostrar que ya tenemos las habilidades suficientes para mantener un debate. Habíamos dicho, este es un elemento pues que no podemos controlar, ¿no? Porque nosotros podemos entrar a un horario y otros compañeros y compañeras en otro. Y a veces, pues, lo único que a lo que nos limitamos es cómo a responder lo que nos toca, ¿no? Nuestras 5 participaciones y ya. Pero sí sería bueno que trataran de entablar una especie de diálogo con algún compañero o compañera, ¿no? Para poder de como dar más dinámica a esta parte de la entrega, ¿no? Hay que recordar que son 5 participaciones, las 3 primeras son sobre argumentos a favor y en contra, sobre lo que nosotros consideramos que debería de ser la respuesta a esta problemática, ¿no? O a este tema. Y ya lo demás, pues es prácticamente comentar con compañeros y compañeras. Generalmente los comentarios pues son muy breves, no son muy cortos, nada más para decir que estamos de acuerdo, o a veces para decir que no estamos de acuerdo, pero no mencionamos ni por qué estamos de acuerdo ni por qué no estamos de acuerdo. Es importante que tratemos de especificar, yo estoy de acuerdo contigo porque tal y tal cosa, o no estoy de acuerdo porque tal y tal otra cosa, ¿no? Pero no limitarnos nada más a sí, yo estoy de acuerdo contigo y qué excelente comentario y punto, buenas tardes y ahí nos vemos. Porque pues esa es es una forma en la que si bien te apegas a la etiqueta, ¿no? Y, y mantienes una actitud positiva y incluso le ayudas a la persona a reafirmar sus conocimientos, la verdad es que no estás aportando absolutamente nada. Entonces, no se trata nada más de participar las 5 veces, se trata de que nuestras participaciones aporten algo al tema, ¿no? Y por eso también es importante que cuando busquemos información acerca del tema, compartamos la fuente, porque esto también es algo que muy pocas personas tienen en cuenta y muy pocas personas realmente lo hacen, que es si busqué información en internet acerca de lo que considero como el mejor avance científico, pues tengo que poner de dónde saqué esa información. Nuevamente volvemos al tema de las fuentes, ¿no? Entonces necesitamos saber de dónde vienen nuestras fuentes, porque si no, pues simple y sencillamente no sabemos como espectadores que somos, pues no sabemos de dónde la compañera o el compañero sacaron
una idea o de dónde sacaron la información. Y recuerden que al estar en argumentación, una de las cosas más importantes es saber de dónde obtuvimos la información. ¿Ok? Entonces, bueno, creo que no hay preguntas. Con esto yo termino mi exposición. Hemos cubierto ya pues todo lo que amerita ser cubierto de acuerdo a lo que tenemos para esta semana. Les sigo extendiendo la invitación a que participen en el foro Aprendiendo y también les recuerdo que tienen hasta el domingo antes de la medianoche para acabar de enviar pues sus trabajos o de participar en el foro de integración, ¿sí? Ya la siguiente semana ya no hay actividades de este módulo. Si son asignadas o asignados a un módulo ordinario, pues ya se encargará la tutora o el supervisor de hacerles llegar la información. Yo no la tengo, entonces no es necesario que me escriban para ello. A mí escríbanme si tienen dudas respecto al contenido de la disciplina, ¿no? O si tienen dudas respecto a las actividades, ¿ok? Y bueno, pues como comenté al principio, esta es nuestra última sesión del módulo. Les deseo la mejor de las suertes y les recuerdo que todavía estoy estos días yo aquí atendiendo. Si necesitan algo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues simple y sencillamente me escriben y yo con mucho gusto les voy a responder. Les doy las gracias por su atención y espero que les vaya muy, pero muy bien en lo que venga. Y pues bueno, me despido y que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana y un excelente cierre de módulo. Nos vemos.